muchos dicen que cuando morimos tenemos una casa allá, pero este no está diciendo esto, porque vamos a leer también en hebreo para que entienda bien. A los judíos directamente le está hablando. Hebreo 8. ¿8 cuánto? No, 9. ¿9 cuánto? 9, desde 8 vamos a leer, 9, 8. O lea nosotros, hermano. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En pie, ahí nomás. El cual es símbolo, dice, para el tiempo presente. Bueno, el tabernáculo era símbolo del tiempo presente, dice. Ahí viene el 9. Y entonces vemos que no había, dice, no se había manifestado el camino en el lugar santísimo, la salvación. Porque entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, mientras que la ley estaba en pie, entonces todavía no murió Cristo en la cruz. Pero cuando Él murió en la cruz, ahí ya murió o perece ya el tabernáculo. Entonces el tabernáculo habla de la ley misma, porque ahí en el tabernáculo se hacía todo el simbolismo. Ahí mismo dice, en el 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, que es símbolo cuando Cristo vino a morir en la cruz. Y vemos nosotros, el Cristo mismo es el tabernáculo, está en Apocalipsis. ¿Quién me lee? ¿Cuánto? Apocalipsis 20. Espera, ya te digo. A donde dice el tabernáculo está con nosotros. ¿No encontraron? 21:3. 21:3 entonces. Lea un poco, hermano. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Más? Un poquito más. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vemos acá, por ejemplo acá, el tabernáculo era Cristo, era figura de la muerte y la resurrección de Cristo, el tabernáculo, todo lo que se hacía ahí, que era la ley misma, porque en la ley se venía, digo, que los profetas venían anunciando que Cristo va a venir a morir en la cruz, para perdón de pecado, para destruir la vieja creación, que desde Adán hasta la venida de Cristo, vio que venía, vio que Él gobernaba. Satanás era nuestro padre. Entonces, ese tabernáculo, cuando tomaron, vio que a Moisés y eso, ellos hicieron el tabernáculo y ahí hacía todo el simbolismo, que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Entonces el mismo Cristo es nuestro tabernáculo. Y entonces, acá dice en el 5, 2 Corintios 5, porque sabemos que esto está diciendo directamente a los judíos, no podemos agarrar para nosotros, porque sabemos que si vuestros morada terrestre, ellos morada terrestre era,
porque era terrenal nada más. De lo que ha de venir estaba mostrando que un día Cristo va a venir a morir en la cruz, todos los simbolismos que se hacía en el tabernáculo, porque en el tabernáculo estaba el arca de Noé, estaba, vio que ahí la propiciación, toda la mesa de pan y todo que era símbolo de Cristo. Entonces el tabernáculo está con nosotros. Cuando Cristo vino a morir en la cruz ahí, no dice que ya de la segunda venida, sino en Apocalipsis dice el tabernáculo está con nosotros. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, ya está el tabernáculo espiritual. Primero era terrenal, era natural. Entonces ellos querían seguir, los judíos querían seguir con el tabernáculo o la ley natural, haciendo simbolismo, sacrificio y después toda la casa, toda la cosa que estaba en el tabernáculo. Entonces todos los simbolismos, el ayuno, nosotros ya sabemos el bautismo, todos son símbolos eso. Las Santas Cenas son símbolos, todo eso lo que quería seguir haciendo ellos. Aún vemos nosotros, Pedro en Gálatas, vemos que él quería predicar aún a los gentiles, quería predicar la ley en vez de predicar a Cristo crucificado. Y porque Cristo crucificado, ese es lo que el ministerio que sigue. Entonces acá Pablo le dice a ellos, porque ellos quieren seguir con el mismo ley, con el mismo tabernáculo. Entonces le dice, porque sabemos que si vuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha, no hecha de mano. No hecha de mano, externa en el cielo. Ya tenemos nosotros un edificio, una casa, que es Cristo mismo nuestra casa. Y entonces se tiene que terminar, se deshiciere, dice. Ahí. Y allá en Corintios 3, segunda de Corintios, acá nomás, dice, vamos a encontrar segunda de Corintios. Ministro del nuevo pacto. Acá muestra los dos, el ministerio del tabernáculo y el ministerio, cuando dice el ministerio de condenación, el ministerio del tabernáculo, o dice ministerio de, acá dice de condenación, porque ahí no había todavía salvación. Fue con gloria, dice, y mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y el ministerio, el servicio de justificación es la cruz de Cristo. Ahí somos justificados, limpios de nuestro pecado. Entonces, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en respecto de la comparación de la gloria más eminente, más superior es la cruz de Cristo, porque da perdón de pecado, da salvación. Y el otro fue glorioso, dice, porque se manifestaba en gran manera con ellos. Y después dice acá, porque en el 11 dice, porque el que perece tuvo gloria. Y acá dice, mucho más glorioso será el que permanece. El que perece, dice ahí. Pero nosotros encontramos Corintios 5, dice... Es el 2 Corintios 3:10, ¿no? ¿Está hablando usted? 3:10 está hablando. Y ahora estoy hablando porque sabemos que si nuestra morada terrestre, dice, este tabernáculo, se deshiciere, dice ahí, y allá dice, sí, lo que perece, dice, en distinta manera nomás habla. Y entonces tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano y externa en el cielo. Ya nosotros tenemos ya eternamente, ya no va a terminar eso. Tenemos en el cielo, dice, el poder más alto en los cielos. Él es el poder más alto. Antes de quién era Satanás. Desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo era el poder de Satanás nada más. Pero después, ahora ya tenemos, Dios, que a Cristo el poder más alto, porque venció ya a Satanás.
Entonces Él es nuestra casa, nuestro edificio. Esa fe, gozo, paz, alegría podemos sentir ya. Se deshace o murió ya el tabernáculo o la ley. Entonces ya tenemos nosotros, vio que a Cristo crucificado. Hebreo 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Nosotros. Casa somos nosotros y Él nuestra casa. Ahí, por ejemplo, muestra a nosotros como casa, pero acá muestra a Cristo como casa. Claro. Pero Pablo le está dando a entender ahí a ellos. A ellos sí. Entonces, nosotros no podemos, vio, que agarrar esta cosa para nosotros porque mucho interpreta mal. Dice, cuando morimos, dice, el cuerpo es el tabernáculo. Dice, cuando muere el cuerpo, ya tenemos un edificio en el cielo. Cuando morimos, dice, ya vamos a ir con Cristo. Está bien, pero no es así la interpretación. Vamos a entender mal si nosotros agarramos para nosotros. Hay cosas que no podemos nosotros tomar para nosotros. Está diciendo a los judíos directamente. Y dice acá, en el 5:2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella vuestra habitación celestial. Por eso también gemimos, dice. Gemir quiere decir sufrimiento. Ellos sufrían, deseaban vestirse, ya tener la salvación. Ya que queriendo deseamos, dice, por eso también gemimos, deseando ser revestidos. Queremos ser vestidos, ya nuestra alma ya quiere la salvación, la fe, gozo, paz, alegría. Su habitación celestial ya quiere habitar en fe, gozo, paz, alegría. Pero ellos venían, vio, que gimiendo, sufriendo mientras tanto, porque todavía no tenía a Cristo en su corazón. No tenía, se manifestaba, pero después se iba otra vez. Aunque tenía gloria, dice, ese ministerio, pero no totalmente. Hasta que venga Cristo, ese Dios que se manifestaba con ellos, pero después ya no. Y después dice acá, vamos a ver en Romanos 8:23. Vamos a leer acá, vio que 8:21, lee un poco, hermano. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, vemos, ahí por ejemplo está hablando la creación, somos nosotros, los gentiles, los que no son judíos, y ellos son los hijos de Dios, ellos son el pueblo de Dios, y nosotros también vamos a ser libertados con la gloriosa, dice libertad de la esclavitud, del pecado, de la corrupción, dice, de la libertad gloriosa del Hijo de Dios, porque era para Israel, pues. Y entonces dice, porque sabemos que toda la creación, todos nosotros gemimos, dice, una a una, hasta con dolor, está con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, le dice a los judíos. Escuche bien, a los judíos ya le dice en el 23, habla a los gentiles, y la de arriba habla para nosotros que no somos judíos. La creación somos nosotros, y sufrimos también. Y ellos también sufren, aunque tenían el tabernáculo, ellos venían teniendo la ley, se manifestaba en gran manera con ellos la gloria del Señor, pero no tenía todavía salvación. Y no solo ella, le dice acá Pablo, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos, sufrimos,
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de vuestro cuerpo. El cuerpo acá habla del alma, el conjunto del alma. El cuerpo nosotros a veces ya, después voy a hacer un día un mensaje del cuerpo para entender que de qué el cuerpo habla, no de este cuerpo. Porque mucho, si va a hablar, dice acá de la redención de vuestro cuerpo, ellos creen que el cuerpo vio que redimió y se quedó y se va, vio que el alma así, vio que cree que cuando viene el Señor. Pero está hablando cuando vino a morir en la cruz, le está hablando a Israel, que le va a dar la adopción como hijo. En vez de decir hijo, dice adopción acá. Él no adoptó como hijo o no tomó como hijo. La redención de vuestro cuerpo, nuestra alma, el conjunto del alma es el cuerpo. Otro lado habla el cuerpo de pecado, el conjunto de pecado. Otro lado el cuerpo de Cristo, somos el alma de nosotros. Y distintas formas habla. Pero acá el cuerpo está hablando, no está hablando de este cuerpo natural, sino el cuerpo, el conjunto del alma. Y tenemos redención. Y también vemos acá, 23 no es para nosotros, es para Israel. La de arriba sí, es para nosotros. 24. 22, la creación somos nosotros. 21 también. Porque dice 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ve hay que esperarlo, porque yo tenía una esperanza que un día Cristo estaba esperando, que algún día Cristo le va a dar la redención a Israel. Bueno, ahora vamos a ir otra vez en el 5. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5, 3. 2. Dice, entonces, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella vuestra habitación celestial. Está hablando de salvación. Cuando vino Cristo a morir en la cruz, le dio su habitación celestial, le vistió con vestidura blanca, que la fe, gozo, paz, alegría, amor. Pero tiene que morir en la cruz él primero, y le destruyó la vestidura vieja, la vestidura vil, que es el pecado, la incredulidad, la maldad, el odio, nervio, sufrimiento. Entonces tiene que destruir, entonces se tiene que terminar también el tabernáculo terrestre, porque era símbolo nada más eso. Ahora ya tenemos nosotros el tabernáculo celestial que está con nosotros, que es Cristo mismo, porque Él ya murió y ya resucitó, y ahí nosotros tenemos que habitar nuestro tabernáculo de fe, gozo, paz, alegría. Ahí tiene que habitar nuestra alma, nuestra mente, nuestro pensamiento, a través de la cruz, pidiendo perdón y destruyendo ese tabernáculo viejo, porque también a Satanás también le dice, en Hechos encontramos que también el tabernáculo de Moloch, dice, Israel también andaba así, andaba en la idolatría y hechicería. Y entonces estaba todavía en el tabernáculo de Moloch. Y después pero llevaba también el tabernáculo natural, hacía también simbolismo. Pero después vio que el tabernáculo de Cristo es cuando vino a morir en la cruz, que es la fe, gozo, paz, alegría, que está en la cruz. Por eso tenemos que humillarnos, pedir perdón. Y dice acá, está hablando de salvación a ellos acá. Y dice, en el 3 ahora, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Vemos acá, dice, a los judíos está diciendo por salvación, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque vemos nosotros los que no creyeron. Los fariseos, por ejemplo, no creyeron a ese Cristo que ha venido.
Y entonces ellos siguen todavía con la ley vieja. Entonces, ellos están desnudos, no tienen salvación. Está desnudo de esa fe, gozo, paz, alegría. No tiene a Cristo. Y entonces, porque así mismo, los que están en el tabernáculo que mismo, mientras que está el tabernáculo parado o la ley parada, no está el camino del Santísimo abierta, no está el camino nuevo, y entonces no hay todavía salvación. Entonces dice, estaba ellos con angustia, dice, que mismo, dice, sufrimos, porque desde Adán hasta la venida de Cristo, aunque con ellos se manifestaba en gran manera la gloria del Señor, como dice ahí en Corintios, el ministerio de condenación fue con gloria, dice. Más, el otro dice mucho más elevado, es más superior, porque ya nos va a dar a nosotros el perdón de pecado. Y ahora nosotros ya, cuando se manifiesta la vieja creación, podemos crucificar ya, más ellos no. Y dice, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser denudados, quedar sin salvación, sino revestidos para que lo mortal que es el pecado, sea absorbido, sea quitado por la vida de fe, gozo, paz, alegría. Ya ahora podemos tener la vida de Cristo. Lo mortal, el pecado fue ya absorbido, quitado, tomado ya por la vida, que es la vida de Cristo. En la cruz del Calvario ya le destruyó la muerte, lo mortal, todo el sufrimiento, toda la incredulidad, todo lo que viene del demonio. Entonces ya fue absorbido por la vida. La vida es el árbol de la vida, que es Cristo mismo. Y Cristo es la fe, gozo, paz, alegría, que está en la cruz. Y en la cruz fue absorbido, quitada lo mortal, la muerte. Y dice acá, mas el que hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la arra del Espíritu. Dice, así que vivimos confiados siempre. Dice, más lo que hizo para esto mismo hizo, dice, más el que no hizo para esto mismo es Dios. Porque Dios hizo para venir para absorber después. Primero ciertamente entregó a la vieja creación, a Satanás mismo, en Adán. Y después viene y destruyó, absorbió ese mortal, ese muerte, ese Satanás que está en nosotros, que trae sufrimiento solamente. Y entonces, ¿quién nos ha dado arra del Espíritu? Ese arra quiere decir sello del Espíritu. Y dice en Gálatas, vamos a ver, en Gálatas, Gálatas, ya digo. Me parece que yo la hoja de Gálatas se me desapareció. A donde dice que el Espíritu de Dios yo no tengo, vio que 4 me parece, Gálatas 4, me sacaron la hoja. Gálatas 4, fíjese a donde dice que Dios engendró el Espíritu de su Hijo. Ese es nuestro sello. 4. Ese es el Espíritu. 4 al 6. Lea. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo de Dios, envió a vuestro corazón
el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo y sí hijo. Vemos nosotros por cuanto dice, acá dice nos da la arra del Espíritu, el sello del Espíritu. Y el Espíritu es Cristo mismo. Y Él nos engendró el Espíritu de su Hijo, que es fe, gozo, paz, alegría, amor, paciencia, toda la cualidad de Cristo. Entonces, vemos acá, y el mismo Dios, su Padre, hizo esto. El quien dio la arra del Espíritu, que Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para vencer a Satanás y para dar a nosotros el Espíritu de su Hijo, que está en nosotros, esa fe, gozo, paz, alegría. Entonces, Él nos da la arra, el sello del Espíritu. Y dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Vemos acá, mientras tanto que está en el cuerpo de pecado, este es muy importante, escuche lo que dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras que estaba en la ley, estaba en el cuerpo de pecado. Como vamos a confirmar eso para que ustedes sepan, porque muchos creen que mientras que está acá en la tierra, en el cuerpo, estamos ausentes y después cuando vamos allá vamos a estar con el Señor. Este está hablando a los judíos. Ellos, mientras que estaba en el tabernáculo, mientras que estaba en la ley o en el tabernáculo, estaba ausente del Señor y estaba en el cuerpo del pecado. Bueno, vamos a ver en Romanos 6, Romanos 6 dice, ¿6 cuánto? ya te digo. Acá está en el 6C. ¿Quién me lee? Léame. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. El cuerpo de pecado. Acá vemos, ellos estaban en el cuerpo de pecado. El conjunto de pecado se apoderaba desde Adán hasta la venida de Cristo, aunque ellos eran judíos. Mientras que estaba en el tabernáculo, mientras que estaba, vio que en la ley. Entonces, estaba, vio que dice, en el cuerpo de pecado, a fin que no sirvamos más al pecado. Entonces, dice acá en el 6, dice en el 6, de 5, 6 de Corintios, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Yo estaba ausente del Señor, porque era ministerio de condenación el tabernáculo, no había salvación todavía. Entonces estaba ausente del Señor y presente, estamos en el cuerpo, dice, ausente del Señor, porque por fe andamos, no por vista, no ve todavía ellos a Cristo. Ellos por fe, creyendo nada más venía esperando. Y dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor. Más quisiéramos estar ausente en el pecado y presente en el Señor. Está esto que está diciendo a los judíos. Nosotros no podemos esto agarrar para nosotros, porque si no vamos a entender todo mal, vamos a decir cuando viene Cristo, este cuerpo, porque muchos toman el cuerpo natural.
Este cuerpo se va a deshacer, se va del cementerio y vamos a estar con el Señor. Este no se puede aplicar para nosotros, es para los judíos, que ellos estaban ausentes del Señor. Ellos estaban en el cuerpo, mientras que estaba en el cuerpo de pecado, porque no tenía todavía perdón de pecado, no tenía salvación antes de venir Cristo. Esto es lo que Pablo está enseñando. Esto por eso no puede agarrar, hay cosas que no podemos nosotros tomar para nosotros, ni en práctica. ¿Para salvación se puede predicar? Y mira, para salvación de alguna manera sí, con sutileza, alguna cosa puede sacar así, sí, porque mientras que nos aceptamos estamos en el cuerpo y ausentes del Señor, y eso puede decir así, pero no para un creyente hoy en día, porque si no va a malinterpretar. Por eso tenemos que dividir bien la palabra de Dios. El creyente ya sufre mismo por el pecado que tiene, teniendo el tabernáculo y todo, sufre por la comisión de no despojarse del pecado. Y nosotros sabemos acá, por ejemplo, Pablo no puede aplicar para nosotros esto, es para los judíos. Claro, acá, ahí le hablaba a los romanos. A los judíos, porque ellos querían seguir Dios que con la ley. Ellos querían, por ejemplo, vemos el ritual. Y vemos nosotros, Pedro mismo quería seguir Dios que judaizando a los gentiles mismos. En vez de predicar la cruz de Cristo, ellos querían seguir con la ley, con el tabernáculo, como dice acá. Entonces ellos querían seguir con el simbolismo y no por el sacrificio de Cristo. Entonces eso es lo que acá cuenta. Y dice en el 9 vamos. Y el cuerpo ahí está hablando. Capítulo Estando 9. En el cuerpo quiere decir en el pecado, le dice a los judíos. Y estamos ausentes del Señor, le muestra que no tenía salvación. Estaba desnudo. Lo mortal fue absorbido cuando vino Cristo por la vida de fe, gozo, para alegría, y en la cruz está eso. Pidiendo perdón solamente puede ser. Nosotros por primera vez también fue absorbido en lo mortal de nosotros. Eso, por ejemplo, para los impíos es cuando ellos pidieron perdón de pecado. Y ahí tuvo la vida de Cristo. Ahí puede aplicar. Pero si nosotros aplicamos para nosotros, para ahora, se interpreta el cuerpo, cree que cuando el tabernáculo o el cuerpo cree que este cuerpo, no, el cuerpo de pecado está acá hablando. El conjunto de pecado quiere decir cuerpo. Por otro lado somos el conjunto de nuestra alma, el cuerpo de Cristo. Y bueno, según como habla, tenemos que interpretar la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Por tanto, dice en el 2 de Corintios 5, 9. ¿7? Ya, digo ya, bueno, vamos a explicar otra vez. 7. Dice, porque por fe andamos y no por vista. 5:7. 5:7. Ellos andaban, venían creyendo nada más, pero no ve todavía a Cristo, porque no siente todavía, no tiene todavía la salvación. Eso es lo que dice acá. Acá dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. No, Ese es Romano, yo está leyendo Corintios 5:7. Perdón. Sí, yo que medio que acá vamos un lado a otro, entonces dice, a los judíos le dice, ellos venían creyendo, anunciaban que Cristo va a venir a morir en la cruz, pero no tiene todavía la salvación, no por vista todavía. Por eso es lo que le dice. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Y él dice, más quisiéramos estar, confiamos, dice, tiene fe, dice, y quisiéramos estar ausentes en el cuerpo, fuera del pecado, y presente en el Señor, ya tener la salvación. Eso es lo que dice Pablo.
después dice en el 9, por tanto procuramos también, o ausente o presente, serle agradable. ¿Qué dice acá los judíos? Dice, por tanto procuramos también, ausente o presente, serle agradable. Aunque ellos están todavía en el tiempo de la ley, tiene que, Dios que dice, procuramos también, ausente o presente, serle agradable. Tiene que creer a ese sacrificio. Y los fariseos, por ejemplo, no fue agradable. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron cuando vino a morir en la cruz. Entonces, era agradable cuando ellos venían cumpliendo el rito en ese tiempo, de esa forma era agradable. bueno, exactamente, hasta que viene Cristo. Pero cuando no creyó, por eso le dice acá Pablo, por tanto procuramos también ausente. ¿Cuánto es el ausente? En la ley. Y presente es cuando ya vino Cristo. Ser agradable, estando en la ley, creyendo que un día que va a venir Cristo a morir en la cruz, la fe en el sacrificio de Cristo, ese es lo que es agradable. Y lo que no es agradable es aquello que no creyeron, los judíos, fariseos no creyeron, estando en el cuerpo o fuera del cuerpo, estando en la ley o no estando. Ellos ya tenían que venir creyendo y después cuando vino, seguir creyendo, pero ellos desviaron, se apostataron de la fe y no fue agradable al Señor. La fe en el sacrificio de Cristo. Y entonces esto está hablando directamente a los judíos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por ejemplo, si toma para hoy en día para nosotros, dice, lo que hace lo malo, lo que anda en el pecado no va a tener salvación. Va a decir el día que viene Cristo, no va a tener salvación. Pero acá está diciendo a los judíos, está dividiendo la ley. Mientras que está en el cuerpo, estaba en el tiempo de la ley, no está todavía presente en el Señor. Y entonces dice, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice es necesario que todos nosotros padezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuánto fue el tribunal de Cristo? Cuando Él vino a morir en la cruz. Ahí vio que Él puso su tribunal, jugó por los judíos mismos. Los que creyeron tuvo salvación, hizo lo bueno. Y los que no creyeron se desviaron de la fe, los judíos fariseos se desviaron, se apostataron, porque ellos venían creyendo y después no creyó más. Dice que era hombre, como ayer leemos esa palabra. Siendo hombre te hace Dios, no es de balde que te apedreamos, le dice. Ellos no creen que es Cristo lo que está con ellos, entonces no hace lo bueno. Y entonces acá Pablo le dice, aunque estaba en el tiempo que estaba usted en el cuerpo todavía, estaba en el pecado, estamos, es necesario que siga creyendo que un día Cristo va a venir a morir en la cruz, porque ellos venían haciendo ese sacrificio y eso, mostrando que va a venir Cristo, y ese era lo bueno, y mostrando su fe. Y entonces dice, entonces ahí vino el tribunal de Cristo, es cuando Cristo vino a morir en la cruz, y ahí le dio a según su obra, a según lo que ha creído tuvo salvación, y lo que no ha creído, esa es la obra que está pidiendo acá, y lo que no ha creído los fariseos no tuvo la salvación, fue en el juicio eterno. Conociendo pues, dice, si alguno quiere leer Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Y acá, ahí está diciendo mismo a los judíos, a los fariseos que rechazaba a su hermano. Ellos le querían matar, mismo nosotros, Pablo mismo, antes de convertirse, le perseguía a los cristianos. Y ellos le perseguían, rechazaban
hermano le dice porque son judíos. El otro pensamiento. Tiene otro pensamiento porque ellos dicen que no es Cristo y lo otro dice que sí es su Mesías que está con ellos. Ellos vio que cree los judíos creyentes, entonces todo va a padecer ante el tribunal de Cristo, le dice. Si ellos no creen, le sigue persiguiendo. ¿Por qué persigue? Porque ellos no creen que era su Mesías que estaba con ellos. Y por eso le mataba le mandaba en la cárcel también a Pedro y eso. Lo mataba y le mandaba en la cárcel y todo. Y entonces le dice acá, conociendo que el temor del Señor persuadimos, dice. Persuadimos. Acá está hablando a los judíos creyentes o a los judíos fariseos. ¿A dónde? Acá. Romano. 14 Judíos creyentes y judíos impíos, ahí tiene pero que... tú le estás hablando al fariseo. Al fariseo. ¿Por qué juzgas ¿Por a tu qué hermano? juzga a tu hermano? Porque ellos dicen que no es, que lo que ellos están creyendo que es Cristo lo que ha venido, ellos juzgan que no es así. Ellos dicen que no es Cristo lo que ha venido. Ellos están esperando hasta ahora que venga otro Cristo a morir en la cruz. Entonces, ¿por qué menosprecia? Le dice, porque le quiere matar por eso. Porque ellos eran muy celosos, que ellos decían que no era Cristo lo que estaba con ellos. Y entonces vemos nosotros, ahí está hablando a los judíos, ¿por qué tú menosprecias a tu hermano? A los judíos creyentes, ¿por qué le matan? ¿Por qué le mandan en la cárcel? Ahí tenemos que, no puede decir también hermano dice, porque hermano dice, a los creyentes está hablando, no. Está hablando a los judíos, a ellos le dice hermano, le dicen. Y vemos nosotros en Juan también eso para dividir un poquito ese hermano. Primera de Juan. El que refleja un poco la diferencia es el libro de Filemón, ¿no? Cuando le habla Pablo por Onésimo, que intercede, mostrándole que le reciba ya no como esclavo, sino como hermano. Como hermano, sí, Ahí también. es como que le pega una cachetada a Filemón, lo deja. Sí, y ellos vio que, bueno, pero hay otra cosa, otra vez más, habla, vio que, Más que... más está hablando, vio que para que, porque ellos le tenían a Onésimo como todavía, porque Filemón era salvo, y acá, lo que rechazaba acá es los fariseos. Pero en cierta manera, según pienso yo, ¿no? Perdone si me equivoco, lo veía a Onésimo como un esclavo y apartado, como que no era merecedor para estar junto con ellos. Había una diferencia. Sí, pero eso a Filemón era creyente. Por eso. Ellos creían ya, pero acá lo dice a los fariseos. Directamente. Directamente, tenemos que dividir por eso. 2:11 de Primera de Juan. 2:11, ¿qué dice? Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ese es a los fariseos. El que aborrece a su hermano, le dice. ¿Quién era su hermano? Los judíos que cree que es su Mesías. Ellos le perseguían, que estaba con ellos. Entonces ellos le aborrecen. Le quieren mandar en la cárcel. Ellos le quieren matar. Le echan de la sinagoga. Entonces no es de él, dice. Ellos no tienen salvación, ¿entendés? No, ese versículo, por ejemplo, no puede aplicar para nosotros también. Porque entonces todo lo que Dios que aborrece, porque nosotros somos siendo hijos de Dios, ¿cuántas veces nos aborrecemos uno a otro? No queremos. Entonces no vamos a ser de Cristo nadie. No vamos a ser salvos. Esto está diciendo a los judíos fariseos que aborrecen a los otros judíos que creen que es el Mesías. Entonces tenemos que dividir bien. Bueno, por eso acá vamos a ir otra vez. Corintios 5:11. Estando en el cuerpo, entonces, ¿por qué dice, acá dice, estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo que va a ser el Señor? Que dice ahí en el 10, dice, Él va a tomar, dice, porque es necesario que todos nosotros, dice,
dice, compadecemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras que estaba en el cuerpo, ¿por qué dice? Mientras que estaba en la ley, porque estaba en el cuerpo de pecado. Y entonces si ahí cree, venía creyendo mismo ellos. Si ahí cree, ellos también cuando viene Cristo, los que creyeron, tuvo salvación. Hizo lo bueno y tuvo la salvación. Eso es lo que dice. El cuerpo acá dice, antes que venga Cristo, le está diciendo directamente a los judíos. Y lo bueno y lo malo es aquello que cree lo bueno y aquello que no cree que es su Mesías hace lo malo. Como dice en Colosenses, no sé si tiene lo que dice, enemigo de nuestra mente haciendo malas obras. Porque no creyeron. ¿Colosenses cuánto? Colosenses me parece... Uno, me parece. haciendo malas obras. Bueno, me das un poquito más. Me están persiguiendo. Y la mala obra es la incredulidad. Ellos no creyeron y no podía tener el perdón de pecado. Fíjate que dice sea bueno, sea malo, sea bueno, sea malo. Y ese es lo que hace malo, es la incredulidad. No creyeron que era su Mesías. Ese era los fariseos. Y no le dio la salvación. Y lo que hace lo bueno es aquello que creía Pedro y eso, los 12 apóstoles creían. Entonces hacía lo bueno. 1:21 de Colosenses. 1:21 de Colosenses. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Acá vosotros está diciendo a los gentiles, también que erais en otro tiempo, en el tiempo de la ley. Cuando dice vosotros, está diciendo a los gentiles. Y dice, también erais enemigos en otro tiempo cuando dice, desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo. Ese era otro tiempo, el tiempo de Satanás, gobierno de Satanás, siglo malo. Y entonces era extraño y enemigo de vuestra mente, no nuestra alma. Acá mente habla también. Vemos nosotros siempre hablamos de la función del alma en la mente. Y ahí nosotros no creemos o creemos. Ahí escuchamos la palabra y ahí nosotros creemos o no creemos. Entonces, enemigo eran porque había incredulidad. No creemos. Bueno, vamos a ir otra vez entonces. Ese le dice a los gentiles. Este no puede, yo que poner con este. Sí, por eso habla de la Argentina. Sí, a los gentiles. Entonces sacaban ahí el ejemplo porque como decía Sí. malo, en ese sentido. ¿No? Sí. Pero otro era argentino. Ahí porque ellos no creyeron, por eso era enemigo, hacía lo malo. Los gentiles también, en otro tiempo, en el tiempo de la ley. Porque nosotros no teníamos parte con Dios en ese tiempo. Solamente Israel. Y entonces ellos venían creyendo. Pero después, en el tiempo de Jesucristo, se desviaron de la fe los fariseos y ahí hace lo malo. No creyeron y no tiene salvación. Bueno, y dice, estamos, 2 Corintios 5, ya el último versículo, 11, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres, convencemos a los hombres, pero a Dios le he manifiesto lo que somos y espero que también sea a vosotros.
en vuestra conciencia. Porque Dios sabe quién le cree y quién no le cree. A Dios le es manifiesta. Ahora mismo nosotros vamos a tomar un poquito para nosotros. Dios sabe ahora qué es lo que está pensando, si está creyendo esta palabra o no está creyendo. Bueno, y así también ellos, en aquellos tiempos, Dios sabe, cuando vino Él a morir, quién le cree y quién no le cree, que los fariseos no le creyeron. Y creo que también a ustedes dice, Dios sabe, pero espero que a ustedes también, dice, pero a Dios le es manifiesto que es lo que somos, si creemos o no, si le cree o no. Y espero que también sea a vuestra conciencia, que ellos también sean conscientes de que no está creyendo y pida perdón al Señor de esa incredulidad, que no es Cristo lo que ha venido. Y espero también, dice, porque el hombre tiene que reconocer, ellos tenían que reconocer que no está creyendo, porque, por ejemplo, Pablo no creía, pero después le trató el Señor después de 35 años, ya después de la muerte y la resurrección de Cristo. Y ahí fue consciente que él no creía a Cristo, que ese que ha venido a morir en la cruz. Entonces que estaba equivocado y pidió perdón ahí. Cuando le viene Ananías y le confirmó y le abrió los ojos ahí. Estaba ciego, porque en la ley él sabía, pero él también decía que no era Cristo que ha venido a morir en la cruz. Y ahí recién fue consciente también él. Más o menos entiende lo que estoy enseñando. Por ejemplo, es bueno saber doctrinalmente, porque si no, muchos predican para la segunda venida, porque dice cuando ya nosotros salimos de este cuerpo, este tabernáculo, dice ellos, ya tenemos ya una casa, vamos ya a estar con Cristo allá. Habla para la segunda venida, pero está hablando para los judíos, no está hablando de la segunda venida. Cuando Cristo vino a morir acá, divide la ley y la gracia. Divide en el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, el tiempo del tabernáculo y el tiempo del sacrificio de Cristo, le está dividiendo Pablo. Para los judíos. Y como vos decís, podemos sacar, por ejemplo, una predicación para ellos. Sacan que allá en el cielo hay casas, edificios, ves que dice, tenemos de Dios un edificio, una casa, dice, no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y sí, ahí dice. Y bueno, y está diciendo que Cristo ya tenemos nosotros. ¿Y cuánto nos vestimos nosotros cuando aceptamos a Cristo cuando pedimos perdón? Pero esto está diciendo a los judíos, que ellos estaban desnudos también, porque ellos creen que tienen salvación. Entonces, le muestra que es su condición, como dice también en Efesios, vamos a ir. Lo que yo digo que acá hay que mal, viste que dice que hay casa, no cielo, todo eso. Eso no puede sacar de ahí. Sí. Efesios 2 dice, primero acá te quiero mostrar cómo habla a los dos pueblos. Mira, de un versículo a otro versículo, tenés que... ¿Dónde dice? Efesios 2, estos son muy importantes para dividir bien la palabra, para que no entienda mal. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, cuando anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos acá dice, y nos dio vida a vosotros, le está diciendo a gentiles, a vosotros. Dice, primer versículo es para gentiles. Y le dice que andaba, dice, en otro tiempo, quiere decir, antes de venir Cristo, en el tiempo desde Adán hasta la venida de Cristo. Esto está diciendo a los gentiles. Le dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Incredulidad, maldad, sufrimiento, esa es la potestad del aire, así se manifiesta. Estamos llenos de eso. Y dice,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿quién es? Los fariseos. Entonces, ahora opera porque ellos no creen ese Cristo. Y entonces opera en ellos, porque ellos eran pueblo de Dios, venían creyendo y después no creyó cuando vino a morir en la cruz. Ellos que son hijos, como hijos le cuenta el Señor, desobedientes, ya no creen. Y entonces opera también en ellos el espíritu del aire, que es Satanás, en el cual también todos vosotros vivimos. Acá ya habla en el 3, dice a los judíos, entre los cuales también todos nosotros, vosotros dice a gentiles, y a nosotros cuando dice Pablo, porque Pablo también es Israel, cuando dice nosotros está hablando a Israel. De un versículo a otro versículo salta, está hablando a uno a otro, y dice nosotros que vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciéndole, en otro tiempo, ellos también, hasta que venga Cristo a morir en la cruz, era otro tiempo, tiempo de Satanás, de la caída de Adán hasta la venida de Cristo, era otro tiempo, tiempo de Satanás, tiempo del pecado, tiempo del sufrimiento, tiempo de incredulidad. Entonces, de los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, de nuestro pecado, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, igual que los gentiles, también todos nosotros, todos los judíos, estábamos así también, éramos por naturaleza hijos de ira, hasta que en otro tiempo, de la venida, de la caída de Adán hasta la venida de Cristo, ellos no tienen también. Y acá tenéis que, veo que acá dice vosotros a los gentiles, ustedes, y acá nosotros le dice porque él también era judío. Hay dos sectores, digamos. Dos sectores, entonces tiene que ir dividiendo, acá también hay para dividir, todo tiene que dividir bien a lo que habla los judíos y a lo que habla los gentiles. Tiene que dividir los judíos creyentes y los judíos impíos. ¿A quién está hablando? Él traza por la manera de expresar. Por la manera de hablar, él traza vosotros y nosotros. Ahí está hablando, marcando 2 puntos. 2 puntos, a los gentiles y a Israel, que está en la misma condición, por naturaleza le dice. Somos hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que los gentiles. Entonces, le muestra la condición de los dos acá. Y más adelante en el 4 viene la... Y en el 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor, porque nos amó, aún estábamos nosotros muertos en pecado. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Entonces Cristo es lo que trajo la salvación. Es un regalo que nos da a nosotros. En la cruz Él se regaló. El perdón es un regalo. Y entonces vemos acá, cada parte es bueno dividir bien, porque o si no vamos a hacer una mezcla que interpretamos mal toda la palabra de Dios. Si es que Corintios 5 es para directamente estar dividiendo la ley en el tiempo del tabernáculo, quiere decir en el tiempo de la ley y en el tiempo de la muerte de la muerte y la resurrección de Cristo, en el tiempo de la gracia. Los 2 tiempos. A los judíos le está hablando directamente esto. Y acá en el 2 de Efesios habla primero a los gentiles y después habla a los israelitas. Por eso de un versículo a otro versículo tenés que saber a quién está hablando. Y encontramos en primero de Juan, por ejemplo, divide judío creyente y judío impío ahí. Hermano le dice a los dos. Pero uno no tiene la salvación porque no ha creído a ese Cristo. Hijo de desobediencia, no fueron salvos. No, hijo de desobediencia. ¿Por qué le dice hijo de desobediencia? Porque era el pueblo de Israel, era su pueblo. No era hijo. Sí.
Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es lindo dividir bien la palabra de Dios. No es así nomás leer. Mucha limpieza, mucha pedir al Señor esa incredulidad y que te limpie la mente para que te dé entendimiento, punto por punto, para que pueda descifrar bien la palabra de Dios. Por eso se entiende todo mal la palabra. Falta mucha limpieza y a medida que nos limpiamos y a medida que vamos yendo, creciendo en nosotros la vida de Cristo, va entendiendo la división y todo. Esto es muy importante, entender bien las divisiones. Ya nosotros, por ejemplo, ya más o menos sabemos el pecado y todo, que tenemos que humillar todo, pero ahora tenemos que dividir bien también para trazar bien la palabra de Dios, porque si no vamos a hacer todo mal. Más para el predicador. Sí, más para el predicador, porque a nosotros nos va a pedir cuenta el Señor. Amén. Amén.